Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura del día de hoy, día 5 de mayo. La disciplina marcará tu destino, el libro. ¿Quién lee? ¿Mm? ¿O leo yo? ¿Un voluntario? ¿Cómo retirarte? La operación más impresionante de la Segunda Guerra Mundial no fue la invasión del día D. ¿Iniciamos ahí, Ilvita? La operación Sí, más yo, impresionante. La operación más impresionante de la Segunda Guerra Mundial no fue la invasión del día D. En cierto sentido sucedió lo contrario. En el desembarco en las playas de Normandía participaron casi 160.000 soldados aliados. En comparación, la retirada de Dunkerque, que tuvo lugar casi 4 años exactos antes del día D, supuso la evacuación de unos 340.000 soldados. No se, tar- no se tardó años en planificarla, no hubo ensayos, sino que se hizo sobre la marcha con la ayuda de innumerables civiles y soldados que con calma y serenidad dieron un paso adelante e hicieron lo que había que hacer. Como es natural, los primeros se llevan toda la gloria, pero no habría sido posible sin el trascendental heroísmo y la disciplina del resto. Lo primero fue magnífico, pero incluso en su momento sabían que lo anterior había sido un milagro. No cabe duda de que fue una derrota, pero el orden y la disciplina con el que se manejó inspiró a Gran Bretaña. En los días posteriores, Churchill pronunció su famoso discurso sobre luchar hasta el final en las playas, en el aire, en los campos y en las calles. ¿Por qué Inglaterra creyó que podía hacerlo? Por lo que vio en Dunkerque. Churchill lo sabía. Las guerras no se ganan con evacuaciones, dijo, pero esa liberación tuvo algo de victoria. A veces tenemos que lanzarnos, a veces tenemos que retener el fuego, pero a menudo lo más difícil es ir en sentido contrario. Nuestro instinto es avanzar. Una parte de nosotros siente que es mejor morir que admitir la derrota o peor aún, huir. En los libros de cuentos, en los de historia, la retirada es lo contrario al heroísmo, al valor, a la disciplina. Sin embargo, a veces debemos reunir el aplomo y el valor necesarios para hacer justo eso. En la batalla de Delio, Sócrates se encontró en la misma situación. No solemos ver a Sócrates como un soldado, pero lo era y muy bueno. Las líneas atenienses habían caído y los hombres comenzaron a huir, pero Sócrates mantuvo su autodisciplina. Repito, las líneas atenienses habían caído y los hombres comenzaron a huir, pero Sócrates mantuvo su autodisciplina y ni siquiera mientras huía soltó sus armas ni su escudo. Se dice que siguió luchando incluso cuando abandonó el campo de batalla. Alcibiades, un alumno de Sócrates al que éste había salvado la vida, se sintió profundamente inspirado al ver al filósofo luchando para ponerse a salvo sin abandonar a nadie ni perder el valor, y mucho menos la dignidad. A esta clase de hombres ni siquiera los tocan en la guerra, solo se persigue a los que huyen de forma precipitada. Dijo más tarde, avanzar siempre es inspirador, pero a veces es necesario un hombre más grande y otro nivel de disciplina para mantener la dignidad cuando hay que ir en sentido contrario. Sería maravilloso que los buenos jamás perdieran una batalla, que la valentía o el trabajo duro fueran siempre suficientes, pero la realidad no es así. A veces hay que vivir para luchar otro día. La cuestión no es cuándo tendrás que hacerlo, sino cómo responderás cuando llegue ese día. Para los griegos, la retirada no era una vergüenza. Lo importante era cómo te retirabas. El pecado más grave era la ripaspia, perder el escudo
en el caos de la huida, porque eso ponía en peligro a toda la falange y a los compañeros. Un espartano podía volver de una batalla perdida, pero no se atrevía a abandonar a nadie. A eso se referían cuando decían, vuelve con tu escudo o sobre él. Cuando todo parece perdido, algunos se limitan a darse por vencidos. De este desmoronamiento de la voluntad surgen cosas terribles. El desorden y la apatía agravan el problema, impiden la recuperación e incluso infligen daños colaterales a otras personas. Este no es el camino como nos muestran tanto Sócrates como los héroes de Dunkerque. Al mismo tiempo, otros se niegan a rendirse, pues piensan que esta obstinación es una virtud, pero también es un vicio. La persona que solo es capaz de avanzar, que nunca retrocede, que no tiene un plan de escape, que no es valiente, sino temerario, carece de autocontrol, está atrapado yendo a piñón fijo. Nunca se gana todo, nunca se gana siempre, ni en la guerra, ni en la vida, ni en los negocios. Quien no sabe desengancharse corta por quien no sabe desengancharse, corta por lo sano o librarse de la situación, o librarse de la situación, o librarse de la situación es vulnerable. Pero repito porque no me quedó claro. Nunca se gana todo, nunca se gana siempre, ni en la guerra, ni en la vida, ni en los negocios. Quien no sabe desengancharse, cortar por lo sano, o librarse de la situación es vulnerable. Quien no sabe perder seguirá perdiendo, solo que de forma más dolorosa. Lincoln descubrió que su padre estaba atrapado en la lógica de una antigua expresión. Si has cometido un error, aguántate y apechuga con él. Esta incapacidad para dejar pasar algo, para cambiar de táctica, para admitir un error, la llamada falacia del costo irrecuperable encarnada, condenó al hombre a décadas de fracaso y lucha, a seguir tirando el dinero, como se suele decir. Nos gustaría pensar que somos diferentes, nos gustaría pensar que somos diferentes, pero ¿lo somos? Seguimos haciendo de forma estúpida las mismas cosas de siempre, movidos por la errónea creencia de que algún día el resultado será diferente. Pensamos que, pensamos que no darnos por vencidos es una muestra de carácter cuando quizá sea una estupidez o una debilidad. O pensamos que podemos seguir avanzando eternamente cuando en realidad esta voracidad es justo lo que a menudo nos lleva directos a la trampa que nos ha tendido el enemigo. La esperanza es importante, pero no es una estrategia. Negación no es lo mismo que determinación. El engaño es destrucción. Acabarás siendo presa de la avaricia. Piensa en el autocontrol de Rocky Marciano, que dejó de boxear cuando sintió que su cuerpo estaba agotado. Fue uno de los pocos boxeadores que se retiraron antes de que fuera demasiado tarde. En 1956 le ofrecieron $1 millón por volver a pelear con Floyd Patterson, más del doble de lo que había ganado en su sexta y última defensa del título contra Archie Moore el año anterior. Pero sabía que su tiempo había pasado. Valoraba más su cerebro que su ego o su bolsillo. Recuerda que en última instancia, Gary se sentó en el banquillo antes de que su bajo rendimiento empezara a perjudicar al equipo. Manejó su salida con gran dignidad y aplomo, incluso cuando le arrebataron lo que más amaba. Hay que ser muy fuerte para hacer eso, para saber cuándo ha terminado la partida.
para saber cuándo ha llegado la hora de la muerte. Se cuenta una historia sobre Dean Acheson, subsecretario del Departamento del Tesoro durante la Gran Depresión. Estaba totalmente en desacuerdo con Franklin Delano Roosevelt respecto a una cuestión económica. Acheson le dijo a Roosevelt que la ley era muy clara, pero Roosevelt repuso que esperaba que sus abogados encontraran una forma de burlar la ley. Tras una intensa discusión, Acheson presentó una educada y atenta carta de dimisión y después asistió a la ceremonia de toma de posesión de su sustituto, donde agradeció la oportunidad a un atónito Roosevelt. Acheson no solo volvería a servir durante la guerra, sino que Roosevelt siempre lo puso como ejemplo. Dígale que le pregunte a Dan Acheson cómo dimite un caballero, respondió Roosevelt en una ocasión a un empleado que le había entregado una engreída carta de dimisión. Puedes dejar tu ego de lado y aceptar la derrota o las diferencias irreconciliables. Puedes marcharte cuando llega el momento, incluso cuando es tentador no hacerlo. Puedes mantener la calma, incluso mientras todo se desmorona, cuando todos los ojos están puestos en ti, esperando que tú también te derrumbes. Paga tus deudas, asume tus errores, comunica tus intenciones, traza un plan para lo que harás después, ya sea un próximo proyecto, un nuevo capítulo u otro cargo. Recordemos que las retiradas son solo temporales, nos hacen ganar tiempo hasta que podamos pasar a la ofensiva y volver a atacar con valor para alcanzar la victoria. Repito, recordemos que las retiradas son solo temporales, nos hacen ganar tiempo hasta que podamos pasar a la ofensiva y volver a atacar con valor para alcanzar la victoria. Soportar lo insoportable. Siguiente capítulo. En octubre de 1802, encerrado en su habitación, Heiligenstadt, Beethoven tocó fondo. Su salud llevaba años deteriorándose, padecía fiebres y disentería, sufría unos dolores de cabeza horribles, tenía el corazón roto después de más de un fracaso amoroso, imposibilitado de contraer matrimonio por no ser condición noble, por no ser de condición noble, perdón, imposibilitado de contraer matrimonio por no ser de condición noble. Su genio aún no se apreciaba. Los críticos comenzaban a tenerlo en cuenta, pero la vieja guardia seguía controlando el panorama musical. Las guerras de Napoleón seguían asolando su patria. Este aciago momento se planteó acabar con todo. En este aciago momento se planteó acabar con todo. Desde hace 6 años, clamaba en una carta escrita a sus hermanos: vivo aquejado de una terrible dolencia que han, de- vivo aquejado de una terrible dolencia que han agravado médicos ineptos. Cada vez más frustradas mis esperanzas de recuperarme, me he visto obligado a afrontar la perspectiva de una larga enfermedad cuya curación, de ser posible, llevaría años. Si bien nací con un temperamento fogoso y activo, incluso susceptible a las diversiones de la sociedad a temprana edad, me vi obligado a aislarme, a vivir en soledad. En ocasiones he creído que podría sobrellevar todo eso, pero la triste realidad de mi falta de oído me recordaba lo contrario con dureza. Sin embargo, me era imposible decir a los hombres: hablad más alto, gritad, que soy sordo. El destino se había cebado con Beethoven. Su cuerpo le falló. Los acontecimientos conspiraron para quebrarlo.
De hecho, habrían quebrado a la mayoría de las personas. Sin embargo, él no se quebró mientras se enfrentaba a un aciago futuro en el que iba a perder su mayor don y a pesar de todo el dolor y la angustia, logró reunir las fuerzas necesarias para seguir adelante. Solo mi arte me detuvo, escribió. Me parecía imposible dejar este mundo antes de haber dado todo lo que me sentía capaz de dar. Así que he prolongado esta miserable existencia. Espero mantenerme firme en mi determinación de aguantar hasta que a la cruel, perdón, espero mantenerme firme en mi determinación de aguantar hasta que a la cruel parca le plazca romper el hilo. Tal vez mejore, tal vez no. Estoy preparado. A pesar de la indescriptible desgracia, la virtud le sostenía. Gracias a ella y a mi arte, no he puesto fin a mi vida con el suicidio, escribió. Qué suerte tenemos que tuviera el autocontrol necesario para resistirse a ese arrebato casi fatal. Sin él no tendríamos su para Elisa, el concierto para piano número 5, 8 de sus 9 sinfonías, ni cientos de otras piezas. Como es natural, todo en la vida exige algún tipo de aguante, paciencia, resistencia, aplazamiento de la gratificación. Todo eso, pero ¿qué pasa con la vida? A veces, como escribió Séneca, desde la perspectiva de sus propias dolencias y más tarde desde el exilio, incluso vivir es un acto de valor y también lo es la disciplina. La vida no es justa, no es amable, no solo nos exige fuerza de cuerpo y de mente, sino también de alma, lo que los antiguos llamaban cartería o perseverancia. De lo contrario, no podríamos seguir adelante, no podríamos sobrevivir a los golpes del destino que pretenden desanimarnos, que nos demos por vencidos y abandonemos nuestro buen juicio, nuestros principios, nuestra filosofía. La paciencia es la suma de todas nuestras virtudes humanas, dijo el predicador Witness Lee. La paciencia es la suma de todas nuestras virtudes humanas, dijo el predicador Witness Lee. No se trata solo de capear uno o dos temporales, sino de algo más, como sabe cualquiera que haya tenido un mal año, una mala década o algo peor. Quienes luchan, quienes se ven acosados por las dificultades, el dolor y la duda y se niegan a rendirse, se niegan a dejar de intentarlo. Estas personas tienen algo más que valor. Han conseguido dominar su cuerpo y su mente, aunque estos sean precisamente quienes con tanto ahínco luchan contra ellos. Debemos considerarlos héroes. El filósofo sexto empírico definió la resistencia como una virtud que hace que seamos superiores a todo lo que parece difícil de soportar. Paul Gallico, al escribir sobre su amigo Lou Gehrig, trató de definir el heroísmo de este héroe y se decidió por, entre otras cosas, entre otras cosas, la capacidad de sufrir en silencio sin quejarse, la capacidad de soportarlo todo y no mostrarlo, de no permitir que el mundo sospechase que lo estaba sufriendo. Séneca estuvo 8 años en el exilio. Florence Nightingale esperó 16 años sintiéndose frustrada por no poder responder a su vocación. James Stockdale debió de anhelar la muerte en muchas ocasiones mientras estaba colgado con los brazos atados a la espalda de una cuerda que lo levantaba del suelo
con los hombros dislocados. Piensa en la reina durante su annus horribilis, en Ana Fran en su ático durante 25 meses, escribiendo contenta en su diario, en Stephen Hawking 40 años en su silla de ruedas por culpa de la ELA, en Marco Aurelio aquejado de una dolencia estomacal de por vida, más tarde por guerras e inundaciones y por una epidemia, y que aún así se recordaba que nada era insoportable y que lo único que no lo era, nuestra mortalidad, acababa solventando ese problema. Lo repito, piensa en la reina durante su annus horribilis, en Ana Fran en su ático durante 25 meses, escribiendo contenta en su diario, en Stephen Hawking 40 años en su silla de ruedas por culpa de la ELA, en Marco Aurelio aquejado de una dolencia estomacal de por vida, más tarde por guerras e inundaciones y por una epidemia, y que aún así se recordaba que nada era insoportable y que lo único que no lo era, nuestra mortalidad, acababa solventando ese problema. Piensa en las madres que han superado el posparto. Repito, piensa en las madres que han superado el posparto. Piensa en las personas que han luchado contra el cáncer, contra la bancarrota, contra el humillante fracaso. Piensa en los adictos que han luchado contra el síndrome de abstinencia para recuperarse y salir del pozo. Piensa en las personas que han salido de la pobreza generacional. Piensa en los esclavos que han sobrevivido a lo peor que los seres humanos pueden hacerse unos a otros. Han seguido adelante, no se han rendido. Aún así, como escribió Maya Angelou, se han levantado y al hacerlo han ennoblecido y dignificado su lucha con resistencia y silenciosa entereza. Han demostrado ser más grandes que la adversidad que les ha tocado vivir. Han seguido adelante. Tú también puedes. No desesperes, no te rindas, ten fe, porque un día mirarás atrás desde el otro extremo de esta lucha y te alegrarás de haberlo hecho. Todos lo haremos. Sé mejor. Yo creo que repetimos los dos capítulos anteriores. Mira a ver qué tanto espacio tiene el que acaba de subrayar. Ah, sí. Mejor, Bueno, a ver si alcanza. el que empieza. Correcto. Ah, es como cortico. Está corto. Ajá. Ujú. Gracias por el apoyo. Bueno, sé mejor. En el año 66 antes de Cristo, Pompeyo ya se había ganado el título de Magnus, lo que le convertía de facto y de nombre en Pompeyo el Grande. Había, perdón. Había reconquistado Hispania, había servido como cónsul de Roma no una, sino dos veces. Había derrotado a Espartaco en la tercera guerra servil. Había derrotado a Espartaco en la tercera guerra servil. Y ahora le enviaban a luchar contra los piratas cilicios que aterrorizaban el Mediterráneo. Antes de partir, mantuvo una consulta privada con el filósofo estoico Posidonio, una de las grandes mentes del mundo antiguo. El consejo de Posidonio podría parecer redundante. Sé el mejor y siempre superior a los demás, le dijo al ambicioso general, citando la Odisea. Pero Posidonio no hablaba de conseguir más victorias sobre el enemigo, sino de conquistarse a uno mismo, no de los honores, sino de ser honorable. Plutarco nos habla de un general y estadista mucho menos famoso en Grecia, varias generaciones antes de Pompeyo. A pesar de su brillantez dentro y fuera del campo de batalla, a Epaminondas se le nombró para un insultante cargo menor en Tebas. De hecho, gracias a su brillantez, se le puso a cargo de las cloacas de la ciudad.
En lugar de sentirse irritado o desesperado por su irrelevancia, varios rivales celosos y temerosos pensaron que eso acabaría de forma eficaz con su carrera. Epaminondas asumió su nuevo cargo a la perfección y declaró que no es el cargo el que otorga distinción al hombre, sino el hombre el que otorga distinción al cargo. Plutarco escribió que con esfuerzo y seriedad procedió a transformar aquel insignificante cargo en un en un gran y respetado honor, aunque antes no había supuesto más que supervisar la limpieza del estiércol y el desvío del agua de las calles. Es mejor la persona que con disciplina, es mejor la persona que con disciplina aporta brillo a sus logros y no al revés. Esto es lo que Posidonio intentaba decirle a Pompeyo, aunque éste no alcanzara a comprenderlo del todo. Al final, no se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y por ende de quiénes somos. Con demasiada frecuencia encontramos a personas que prefieren ser excelentes en su profesión en vez de convertirse en grandes seres humanos, creyendo que deben perseguir el éxito, el arte, la fama o el poder a expensas de todo lo demás. ¿Tiene que ser así? Ser amado tiene que estar reñido, ser amado tiene que estar reñido con ser encantador. ¿O puede la templanza, como afirmaba Cicerón, ser el broche de oro de una gran vida? La reina Isabel heredó la monarquía. A Marco Aurelio lo eligieron para el trono de niño. A Marco Aurelio lo eligieron para el trono de niño. Pero no fue el trono lo que hizo rey a ninguno de ellos, sino su comportamiento. Eran lo que los antiguos llamaban primero ciudadano, tanto por su carácter como por su rango. Como dijo Marco, su objetivo nunca fue ser el rey más poderoso, conquistar más territorios, ni construir los edificios más bonitos. Él buscaba la perfección del carácter, que consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin apresurarse, sin apatía, sin pretensiones. Los maravillosos logros externos, como los alcanzados por Isabel y Marco, pueden surgir del esfuerzo interno. No son la meta, sino la consecuencia. Qué importante todo esto. Casi es fácil conquistar el mundo si sabemos controlarnos a nosotros mismos. Sin duda, son más los que han conseguido lo primero que lo segundo. Es lo que descubres cuando estudias a los maestros de cualquier profesión. No les preocupa ganar el dinero, la fama, casi todo lo que les ha pasado como resultado de su éxito. Siempre han avanzado hacia algo más grande. No compiten contra sus rivales en una carrera, libran una batalla contra ellos mismos. La autodisciplina nunca ha tenido que ver con el castigo ni con la privación. Se trata de llegar a ser el mejor que eres capaz de llegar a ser. La batalla para ser el mejor tiene menos que ver con vencer a otros y más con vencer esos impulsos, esos defectos, esos instintos egoístas que tiene todo ser humano. Michael Jordan superó su deseo de abandonar el famoso partido de la gripe durante las finales de la NBA de 1997. Pero el momento de mayor repercusión de las finales se dio en 2021, cuando el entrenador de los Phoenix Suns, Monty Williams, un hombre al que la vida no le ha puesto las cosas fáciles, entró en el vestuario de los recién coronados campeones que acababan de vencer a su equipo. Solo quería felicitaros como hombre y como entrenador, dijo William a los Milwaukee Bucks. Os lo merecéis. Gracias por esta experiencia. Me habéis hecho mejor entrenador.
Nos habéis convertido en un equipo mejor. Enhorabuena. Pompeyo nunca tenía suficiente con nada, nada era sagrado. Su inagotable ambición, su amor irracional por la gloria, como lo llamó Posidonio, le hizo aliarse con César y puso en marcha la destrucción de la república que una vez había amado. Le hizo aliarse con César y puso en marcha la destrucción de la república que una vez había amado. Al final acabó dándose cuenta de ese pacto fáustico y luchó con valentía para preservar Roma, pero ya era demasiado tarde. En un solo día fue derrotado por los ejércitos de César en Farsalia, perdió todo lo que había conseguido y poco después también su vida. En sus últimas palabras citó a otro antiguo dramaturgo, Sófocles. El que viaja a la corte de un tirano se convierte en su esclavo, aunque allí fuera como hombre libre. Repito, el que viaja a la corte de un tirano se convierte en su esclavo, aunque allí fuera como hombre libre. Disculpen, resalto esto porque está interesantísimo. Al buscar ser el mejor de forma errónea, fama, fortuna, poder, victoria, Pompeyo se encadenó a lo peor. Lo perdió todo, como nos sucede a todos cuando transigimos, cuando relajamos nuestra disciplina, cuando hacemos excepciones y elegimos lo conveniente en lugar de lo que sabemos que es correcto. Qué hermoso. La historia está repleta de grandes conquistadores. Hay muchos menos generales que fueran grandes personas, escritores con talento, científicos innovadores, atletas increíbles, los empresarios valientes. Todos estos tipos son escasos. Más escasos aún y más impresionantes son los que logran realizar estas hazañas sin perder el control de sí mismos, sin convertirse en esclavos de su ambición, de su carrera, de sus impulsos. ¿Quién serás? ¿Qué carrera estás corriendo? ¿A quién intentas vencer? ¿Y qué crees que es lo mejor? ¿Listo? La flexibilidad es la fuerza. Dejamos hasta ahí. Repasamos lo resaltado, porque me quedaron varias cosas sin resaltar importantes, pero que si me pongo a resaltar mucho, me desconcentro. Complicado patear la pelota y meter el gol, meter la cabeza para hacer el gol. ¿Cómo retirarte? Bueno, ¿quiénes están ahí? A ver, dale. Bueno, entonces me apoya, Olguita. Sí, Sí. señor. Bueno, ¿cómo retirarte? Lincoln descubrió que su padre estaba atrapado en la lógica de una antigua expresión. Si has cometido un error, aguántate y apechuga con él. Esta incapacidad para dejar pasar algo, para cambiar de táctica, para admitir un error, la llamada falacia del costo irrecuperable, encarnada, condenó al hombre a décadas de fracaso y lucha, a seguir tirando el dinero, como se suele decir. Nos gustaría pensar que somos diferentes, pero ¿lo somos? Seguimos haciendo de forma estúpida las mismas cosas de siempre, movidos por la errónea creencia de que algún día el resultado será diferente. Pensamos que no darnos por vencidos es una muestra de carácter, cuando quizás sea una estupidez o una debilidad. O pensamos que podemos seguir avanzando eternamente, cuando, en realidad, esta voracidad es justo lo que a menudo nos lleva directos a la trampa que nos ha tendido el enemigo. La esperanza es importante, pero no es una estrategia. Negación no es lo mismo que determinación. El engaño es destrucción. Acabará siendo presa de la avaricia. Recuerda que, en última instancia, Kerry se sintió en el banquillo antes de que su bajo rendimiento empezara a perjudicar al equipo. Manejó su salida con gran dignidad y aplomo, incluso cuando le arrebataron lo que más amaba. Hay que ser muy fuerte para hacer eso.
para saber cuándo ha terminado la partida, para saber cuándo ha llegado la hora de la muerte. Se cuenta una historia sobre Dean Acheson, su secretario del Departamento del Tesoro durante la Gran Depresión. Estaba totalmente en desacuerdo con Franklin Delano Roosevelt respecto a una cuestión económica. Acheson le dijo a Roosevelt que la ley era muy clara, pero Roosevelt repuso que esperaba que sus abogados encontraran una forma de burlar la ley. Tras una intensa discusión, Acheson presentó una educada y atenta carta de dimisión y después asistió a la ceremonia de posesión de su sustituto, donde agradeció la oportunidad a un atónito Roosevelt. Acheson no solo volvería a servir durante la guerra, sino que Roosevelt siempre lo puso de ejemplo. Como ejemplo, Diga, Como ejemplo, dígale que le pregunte a Dean Acheson cómo dimite un caballero, respondió Roosevelt en una ocasión a un empleado que le había entregado una engreída carta de dimisión. puedes dejar tu ego de lado y aceptar la derrota o las diferencias irreconciliables. Puedes marcharte cuando llega el momento, incluso cuando es tentador no hacerlo. Puedes mantener la calma incluso mientras todo se desmorona, cuando todos los ojos están puestos en ti, esperando que tú también te derrumbes. Paga tus deudas, asume tus errores, comunica tus intenciones, traza un plan para lo que harás después, ya sea un próximo proyecto, un nuevo capítulo u otro cargo. Recordemos que las retiradas recordemos que las retiradas son solo temporales. Nos hacen ganar tiempo hasta que podamos pasar a la ofensiva y volver a atacar con valor para alcanzar la victoria. Soportar lo insoportable. La vida no es justa, no es amable. No solo nos exige fuerza de cuerpo y de mente, sino también de alma, lo que los antiguos llamaban carteria o perseverancia. De lo contrario, no podríamos seguir adelante, no podríamos sobrevivir a los golpes del destino que pretenden desanimarnos, que nos demos por vencidos y abandonemos nuestro buen juicio, nuestros principios, nuestra filosofía. La paciencia es la suma de todas nuestras virtudes humanas, dijo el predicador Witness Lee. No se trata solo de capear uno o dos temporales, sino de algo más, como sabe cualquiera que haya tenido un mal año, una mala década o algo peor. Quienes luchan, quienes se ven acosados por las dificultades, el dolor y la duda, y se niegan a rendirse, se niegan a dejar de intentarlo, estas personas tienen algo más que valor. Han conseguido dominar su cuerpo y su mente, aunque estos sean precisamente quienes con tanto ahínco luchan contra ellos. Debemos considerarlos héroes. El filósofo sexto empírico definió la resistencia como una virtud que hace que seamos superiores a todo lo que parece difícil de soportar. Paul Gallico, al escribir sobre su amigo Lou Gehrig, trató de definir el heroísmo de este hombre y se decidió por, entre otras cosas, la capacidad de sufrir en silencio, sin quejarse, la capacidad de soportarlo y no mostrarlo, de no permitir que el mundo sospechase que lo estaba sufriendo. Séneca estuvo 8 años en el exilio. Florence Nightingale esperó 16 años sintiéndose frustrada por no poder responder a su vocación. James Stockard debió de anhelar la muerte en muchas ocasiones mientras estaba colgado con los brazos atados a la espalda de una cuerda que lo levantaba del suelo con los hombros dislocados. Piensa en la reina durante su annus horribilis, en Ana Frank en su ático durante 25 meses escribiendo contenta en su diario, en Stephen Hawking
40 años en una silla de ruedas por culpa de la ELA. En Marco Aurelio, aquejado de una dolencia estomacal de por vida, más tarde por guerras e inundaciones y por una epidemia, y que aún así se recordaba que nada era insoportable, y que lo único que no lo era, nuestra mortalidad, acaba solventando ese problema. Piensa en las madres que han superado el posparto. Piensa en las personas que han luchado contra el cáncer, contra la bancarrota, contra el humillante fracaso. Piensa en los adictos que han luchado contra el síndrome de abstinencia para recuperarse y salir del pozo. Piensa en las personas que han salido de la pobreza generacional. Piensa en los esclavos que han sobrevivido a lo peor que los seres humanos pueden hacerse unos a otros. Han seguido adelante, no se han rendido. Aún así, como escribió Maya Angelou, se han levantado y al hacerlo han ennoblecido y dignificado su lucha con resistencia y silenciosa entereza. Han demostrado ser más grandes que las adversidades que les ha tocado vivir. Han seguido adelante. Tú también puedes. No desesperes. No te rindas. Ten fe. Porque un día mirarás atrás desde el otro extremo de esta lucha y te alegrarás de haberlo hecho. Todos lo haremos. Sé mejor. El consejo de Posidonio podría parecer redundante. Sé el mejor y siempre superior a los demás, le dijo al ambicioso general, citando la Odisea. Pero Posidonio no hablaba de conseguir más victorias sobre el enemigo, sino de conquistarse a uno mismo, de los honores, no de los honores, sino de ser honorable. Esto es lo que Posidonio intentaba decirle a Pompeyo, aunque éste no alcanzara a comprenderlo del todo. Al final no se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y por ende de quiénes somos. Con demasiada frecuencia encontramos a personas que prefieren ser excelentes en su profesión en vez de convertirse en grandes seres humanos, creyendo que deben perseguir el éxito, el arte, la fama o el poder a expensas de todo lo demás. Perdón, ¿tiene que ser así? ¿Ser amado tiene que estar reñido con ser encantador? ¿O puede la templanza, como afirmaba Cicerón, ser el broche de oro de una gran vida? La reina Isabel heredó la monarquía. A Marco Aurelio lo eligieron para el trono de niño. Pero no fue el trono lo que hizo rey a ninguno de ellos, sino su comportamiento. Eran lo que los antiguos llamaban primero ciudadano, tanto por su carácter como por su rango. Como dijo Marco, su objetivo nunca fue ser el rey más poderoso, conquistar más territorios, ni construir los edificios más bonitos. Él buscaba la perfección del carácter que consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin apresurarse, sin apatía, sin pretensiones. Los maravillosos logros externos como los alcanzados por Isabel y Marco pueden surgir del esfuerzo interno. No son la meta, sino la consecuencia. Casi es fácil conquistar el mundo si sabemos controlarnos a nosotros mismos. Sin duda, son más los que han conseguido lo primero que lo segundo. Es lo que descubres cuando estudias a los maestros de cualquier profesión. No les preocupa ganar, el dinero, la fama, casi todo lo que les ha pasado como resultado de su éxito. Siempre han avanzado hacia algo más grande. No compiten contra sus rivales en una carrera, libran una batalla contra ellos mismos. La autodisciplina nunca ha tenido que ver con el castigo ni con la privación. Se trata de llegar a ser el mejor que eres capaz de llegar a ser.
La batalla para ser el mejor tiene menos que ver con vencer a otros y más con vencer esos impulsos, esos defectos, esos instintos egoístas que tiene todo ser humano. Michael Jordan superó su deseo de abandonar en el famoso partido de la gripe durante las finales de la NBA en 1997, pero el momento de mayor repercusión de las finales se dio en 2021, cuando el entrenador de los Phoenix Suns, Monty Williams, un hombre al que la vida no le ha puesto las cosas fáciles, entró en el vestuario de los recién coronados campeones que acababan de vencer a su equipo, Solo quería felicitarlos como hombre y como entrenador, dijo Williams a los Will Wade Kick Bots. Os lo merecéis. Gracias por esta experiencia. Me habéis hecho mejor entrenador. Nos habéis convertido en un equipo mejor. Enhorabuena. Pompeyo nunca tenía suficiente con nada, nada era sagrado. Su inagotable ambición, su amor irracional por la gloria, como lo llamó Posidonio, le hizo aliarse con César y puso en marcha la destrucción de la república que una vez había amado. Al final acabó dándose cuenta de ese pacto fáustico y luchó con valentía para preservar Roma, pero ya era demasiado tarde. En un solo día fue derrotado por los ejércitos de César en Farsalia, perdió todo lo que había conseguido y poco después también su vida. En sus últimas palabras citó a otro antiguo dramaturgo, Sófocles. Llévame, nos El- quedan 2 minutos. ya termino. En sus últimas palabras citó a otro antiguo dramaturgo, Sófocles. El que viaja a la corte de un tirano se convierte en su esclavo, aunque allí fuera como hombre libre. Al buscar ser el mejor de forma errónea, fama, fortuna, poder, victoria, Pompeyo se encadenó a lo peor. Lo perdió todo, como nos sucede a todos cuando transigimos, cuando relajamos nuestra disciplina, cuando hacemos excepciones y elegimos lo conveniente en lugar de lo que sabemos que es correcto. La historia está repleta de grandes conquistadores. Hay muchos menos generales que fueran grandes personas. Escritores con talento, científicos innovadores, atletas increíbles, los empresarios valientes. Todos estos tipos son escasos. Más escasos aún y más impresionantes son los que logran realizar estas hazañas sin perder el control de sí mismos, sin convertirse en esclavos de su ambición, de su carrera, de sus impulsos. ¿Quién serás? ¿Qué carrera estás corriendo? ¿A quién intentas vencer? ¿Y crees que es lo mejor? Listo. Página 213. Ahí Uf, quedamos. mejor dicho, salió pero a penitas. Sí, pero Excelente. qué tema tan interesante, ¿no? Sobre todo Uf, este final. Ah, Dios. el que viaja a la corte de un tirano se convierte en su esclavo, aunque allí fuera como como hombre libre. Lo que decía Edgar, lo que dice Lizardi en el audio que montaron la semana pasada en la aplicación, Ujú, lo que hace las amistades, ¿no? Que correcto. uno a veces se asocia con gente que no le conviene, que eso le trae consecuencias malas. La competencia es con uno mismo, con ser mejor cada Correcto. día, no con los otros, es con No, no, uno no, mismo. no. La lucha es interna, no Mm, externa. Por eso es mm, que no puedo estar señalando con el dedo índice afuera. Debo estar mirando es lo que hacen los otros 3 dedos que están apuntando hacia mí. sí, bueno, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Están por ahí? A A ver, mí todo. Lucerito, Olguita, Yolanda, Lucerito, Isabelita, Henry, Dolicita, que es la niña más que más participa.
El 71, 32, 39. Y lo va a echar, lo va a hacer en el chance. Ese es el ganador. No, pero qué librazo. No, este libro no es para leerlo, es para estudiarlo. Sí, nos damos cuenta, o por lo menos me doy cuenta de que todos aquellos que han dejado huella, así no ha sido fácil. O sea, eso es un No, trabajo interno y externo permanente, sí. permanente. Autodisciplina. Uy, Dios, y Ajá, una fuerza de voluntad. Ese Low No, Gary tenía los huesos quebrados y no se salía de la cancha. Ah, correcto, ahí estaba, es el compromiso, compromiso y responsabilidad. no, y la reina Isabel, qué ejemplo. Y de veras que todo el mismo Beethoven, ¿cuántos han querido hasta suicidarse, pero Sí, no lo hicieron? No lo sí, hicieron, sino que continuaron, siguieron a pesar de. Muchas veces me quejo de cualquier cosita, por simple que sea, y no me doy cuenta de, uy, cuánto valor tienen aquellos grandes que han dejado huella en el mundo, cuánta fuerza de voluntad, cuánto poder, cuánta fe, cuánto compromiso. Me falta sí. para poder lograr las metas que quiero. No, y el ejemplo ese de transparencia del empleado de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Que le renunció porque no era lo correcto. Ajá, sí, Dios señor. mío, qué ejemplo La de ética. integridad, la integridad y elegir lo que es mejor, elegir lo que es correcto, porque se siente bien en el corazón. Sí, porque lo correcto es lo correcto, donde uno se pare. Así los demás, Sí, así todos lo estén haciendo lo contrario. sí, porque al final es cómo me siento, ¿no? Cómo me estoy sintiendo conmigo misma con lo que estoy haciendo Claro que o no con la perjudique uno a nadie. elección que hacen grandes maestros, con Sí. razón han dejado huella.